accionistas, señores miembros del Consejo de Administración, señor secretario, señor presidente. Mi intervención aquí consistirá en exponerles brevemente la situación por la que ha pasado la Recruta de Vigo, que como todos ustedes saben, por el concurso de acreedores. Para ello, permítame que me remonte a mayo del año 2008, que fue el momento en el cual el Consejo de Administración adoptó la medida de solicitar el concurso voluntario de acreedores. En aquel momento, el Celta de Vigo tenía una deuda de 84 millones de euros. Como todos ustedes saben, en la asamblea del 3 de diciembre del año 2007 se expuso los motivos por los cuales se llegaron a esos 84 millones de euros de deuda, y en ese momento, al ver inviable la ampliación de capital, se adoptó la medida que era la única existente en ese momento, que era la solicitud de concurso voluntario. Esa solicitud de concurso voluntario se presentó ante los juzgados de Pontevedra y que recayó en el juzgado mercantil número 1. Se presentó con fecha 20 de junio y el juzgado mercantil, como les digo, lo aprobó con fecha 4 de julio del año 2008. Con ese acto se nombraron a 3 administradores. En concreto era un economista que se llamaba don Francisco Prada, era un abogado, en concreto se llama don Carlos Pérez Bouzada, y un auditor, es un auditor, pero es nombrado por el máximo acreedor, que era la agencia tributaria, que se llama don José González. Esos 3 administradores estuvieron al día de todas y cada una de las operaciones que se realizaron en el Celta desde ese momento. Tenían una especie de autorización sine qua non para que cada una de las operaciones tuviera viabilidad. Estos administradores, como digo, aparte de fiscalizar la labor y la actuación de cada uno de nosotros en el recurso Celta de Vigo, emitieron un dictamen, en concreto en fecha de noviembre del año 2008, en el cual determinaron la deuda exacta en ese momento en el club, deuda concursal, y también determinaron las causas por las cuales esa deuda existía, ¿no? La deuda que determinaron rondaba casi los 70 millones de euros. ¿Por qué hay una diferencia de 84 iniciales a 70? Bien, desde mayo a junio hubo un proceso de reestructuración iniciado por el Consejo de Administración de abolir o restringir todas las fichas de todos los jugadores que eran caras, ¿no? En ese momento se llegaron a acuerdos pues, con Canovio, Lequi, Guaire, Placente, etcétera, etcétera, que lo que supuso, junto con la no presentación de deuda de algunos acreedores, una reducción de casi 14 millones de euros en un plazo de 7 meses. Llegamos a noviembre y en los administradores dicen que en el Celta existe una deuda de 70 millones de euros y la fundamenta en los mismos motivos que se establecieron aquí en la asamblea del 3 de diciembre del año 2007. Fundamentalmente 3. Una era una no exposición o una no dotación de pasivos de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores que no estaban contabilizadas, una activación de determinados jugadores que estaban mal activadas para camuflar pérdidas en palabras exactas de los administradores, y una no activación de unas actas que como todos ustedes saben, las inició la agencia tributaria del año 98 al año 2002, que superan los 20 millones de euros o 29 millones de euros, para ser más concretos, de principal, sin contar intereses, cargos y sanciones. Pues bien, con este panorama, en concreto en noviembre del año 2008, y establecido la lista de acreedores, hubo un periodo en el proceso que se llamaron de las impugnaciones. En concreto hemos tenido bastante suerte porque muy poquita gente impugnó la calificación o el importe de su deuda en el concurso. Creo que fueron de unas 6 a 10 impugnaciones. Esas impugnaciones se resolvieron en unos sentidos favorablemente a las pretensiones del Celta y en otros favorables a las pretensiones de los acreedores, y se determinó finalmente la lista, lo que se llama la lista definitiva de los acreedores. Avanzando en el proceso concursal, llegamos a lo que se llamó la fase de convenio. La fase de convenio es una fase para aquellas empresas que no van a liquidación, sino que quieren un plan de viabilidad, y es una fase en la cual el órgano gestor de la entidad propone, por así decirlo, para que todos lo entendamos, una salida. Bueno, esa salida se llama convenio de acreedores. En concreto, el convenio de acreedores que propuso el Celta tenía 3 particularidades, ¿no? Lo que se intentó en todo momento fue darle la posibilidad a todos los acreedores que optasen por intentar conseguir recuperar el 100% de su crédito, recuperar una parte de su crédito o participar con la empresa y el día de mañana recuperar una parte importante. Por lo tanto, las 3 opciones eran una quita del 85 que se va pagando en un plazo de 5 años para crédito ordinario, una quita del 50% en un préstamo participativo, esto es, yo voy y admito que el Celta me pueda, o que el juez me pueda restar el 50% de mi deuda, y yo voy a cobrar en el momento que el Celta tenga un resultado positivo de venta de jugadores. Como todos ustedes saben, en el plan de viabilidad se expresa y se especifica que todos los años el Celta tiene que vender jugadores para vivir.
Y la tercera fase es la capitalización. Esto es, yo acreedor, con mis 100 pesetas, o mis 100 euros en este caso, puedo optar por convertir el 100% de esa deuda en acciones sin no perder ni un solo euro de la deuda que me debía Celta en un primer momento. Que es lo que aprobaremos, lo que se someterá para aprobación en un momento. Ese convenio de acreedores, como expreso, se presentó en el juzgado y con fecha 30 de junio del año 2009 se sometió a la votación de todos los acreedores en un acto que se llamó la Junta de Acreedores. Esa Junta de Acreedores, con más del 50% de participantes, adoptó la aprobación de dicho convenio. Y ya entramos en la fase final, que se llama de la sentencia. Hay una sentencia que se promulgó en concreto en julio de este mismo año, en el cual el juez adoptó aprobar o ratificar la aprobación hecha en la Junta de Acreedores y por lo tanto dar por concluido el proceso concursal y por lo tanto dar por concluida la intervención de todos los administradores concursales y decir que el Celta es viable si sigue ese plan de viabilidad, ¿no? Nosotros calculamos que más o menos por lo que, dependiendo de las capitalizaciones que nos notifiquen, porque a día de hoy no las tenemos, que nos podamos quedar en torno a unos 31 millones de euros, más o menos es la deuda que finalmente quedará el Celta a un plazo máximo de pago de 10 años. Como el Celta de Vigo se acabó el concurso, el Celta está fuera de todo tipo de concurso. Ahora entra otra fase que se llama de la calificación del concurso, que serán los administradores los cuales emitan un dictamen en el cual determinen quién ha sido el culpable, si hay un culpable, o lo califiquen como fortuito, esto es, por incidentes del tráfico mercantil, sin imputar la culpabilidad a 1, 2, 3, 5 o 10 personas. Ese informe, insisto, no tiene nada que ver con el Celta. Es un informe ya fuera de lo que es el proceso concursal del Celta. En concreto se llama una pieza separada. Por lo tanto, a día de hoy, el Celta ha salvado una situación complicada, el Celta está fuera de un proceso concursal, el Celta es viable siempre y cuando cumplamos ese plan de viabilidad, siempre y cuando seamos cautos, practiquemos un sistema de austeridad tajante y en el cual, con el esfuerzo de todos ustedes, pues podamos conseguir que lo más importante, ¿no?, es que el Celta viva. Muchas gracias.